Señoras y señores, en el vídeo de hoy vamos a estar conociendo Madrid según ChatGPT. Ok, pues aquí estamos, en la primera parada. La Fuente de las Cibeles, la Catedral de la Almudena, la Plaza Mayor de Madrid. Este es el mirador de Palacio Real. Ahí veis a Mickey Mouse. ChatGPT nos trae al Retiro, Puente de Arganzuela, las Meninas de Velázquez. Básicamente, llevo más o menos 2 meses viviendo aquí en Madrid y me he dado cuenta que prácticamente no conozco nada y mucho menos los sitios típicos de Madrid. Así que le voy a preguntar a ChatGPT cuáles serían los sitios que él me recomendaría ver y vamos a ir a verlos. Hola ChatGPT, soy nuevo en Madrid y necesito que me digas 10 cosas que no debería perderme en esta ciudad. Y se supone que según ChatGPT estas son las cosas que no deberíamos perdernos, así que vamos a ir para allá antes de que se nos haga de noche, aunque bueno, he de decir que como es Navidad, seguramente el hecho de que se haga de noche puede ser guay porque habrá luces de Navidad. Lo malo es que va a estar petado de peña. Y bueno, ya que estamos empezando por algún lado, que sepáis que esto es el Jardín Botánico. He empezado por aquí, la verdad, como podría haber empezado por cualquier otro lado, pero la verdad es que es un sitio bonito de primeras, así que el Jardín Botánico. También os digo, le voy a hacer un poco la pelota a Madrid y es que cualquier sitio al que vayas es francamente bonito, o sea, simplemente esto ya es bonito y solo es un sitio por el que pasan coches, o sea que, la verdad, siento que cuando llegas a Madrid, al principio todo es un poco como un parque de atracciones, la verdad. A ver, una cosa que he hecho, que creo que es bastante sabio, es decirle que siendo las horas que son, cuál sería el itinerario perfecto para hacer los 10 lugares que me ha dicho. Y me ha dicho que la mejor opción es empezar por el templo de Devot, es decir, tenemos que coger un autobús, el 001, que además es gratis, así que fenomenal, y empezamos por allí, por el templo de Devot, así que a ver qué tal. Muy buenas. Según ChatGPT, esta es la primera parada de mi itinerario. He parado en Gran Vía con Plaza España. Hacia allí está Gran Vía, que luego vendremos, no os preocupéis. Tengo que ir hacia el templo de Devot, ahora tendré que mirar en el GPS dónde está, pero sí que quería deciros que esto es Plaza España, que a mí también es uno de los sitios que más me gusta de los que conozco por Madrid, así que bueno. Chavales, sigo sin haber llegado aún al templo de Devot, pero es que quiero enseñaros una cosa que me acabo de encontrar aquí en el centro de Plaza España, mira. ¿Es una foto? Una pista de hielo, pues la verdad es que estaría muy guapa para otro vídeo quizá, pero bueno, hoy no es lo que toca, así que me toca dar la vuelta. Vale chicos, pues este es el templo de Devot. La verdad es uno de los sitios que yo no conozco, de los que nos va a mandar hoy ChatGPT, así que me alegro de estar por aquí, es francamente precioso. Y lo que sí que os voy a decir es que es un templo egipcio que tiene más de 2000 años y que Egipto se lo regaló a España en los años 60. Por lo visto, debido a que España les ayudó a salvar los monumentos en Nubia. Evidentemente todo esto me lo ha contado ChatGPT, así que vamos a dar un paseo por aquí y a ver qué tal, pero la verdad es que es bonito, las cosas como son, las cosas como son. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que en mi cabeza, cuando la gente hablaba del templo de Devot, que evidentemente he oído hablar de él, me lo imaginaba como a las afueras o en un sitio muy lejano, y realmente eso de ahí es Plaza España, o sea, está al lado del centro, en un sitio por el que he pasado 1000 millones de veces, pero nunca había venido hasta aquí. La verdad, me ha resultado curioso. A ver, la verdad es que el encanto que tiene es evidente porque ¿dónde te vas a encontrar en España una cosa como esta? Está muy muy guapo y ya os digo, me ha llamado especialmente la atención que una cosa tan diferente a todo lo que es el centro de Madrid esté exactamente en el centro de Madrid, o sea, es que de verdad, mirad, es que para que veáis que no exagero, eso de ahí es Plaza España, literalmente, ese es el Hotel Riu. Pues fijaros, esto sí que no lo sabía y además tampoco me lo había dicho ChatGPT, pero hay un mirador en el que se ve gran parte de la ciudad de Madrid, que la verdad es que está guapísimo. No sé si molaría más de día, la verdad es que de noche es bien bonito, pero una sorpresa, la verdad. Pensaba que solamente iba a ser el monumento y la verdad es que, fijaros, es bien bonito. Además, mirad, ahí hay algo que no sé exactamente qué es, pero apostaría que es el Palacio Real o algo por el estilo, yo creo.
Además, como veis, hay como un pequeño parque en el que está todo el mundo pues paseando, corriendo, sacando al perro, simplemente sentados. O sea que es un sitio bastante guapo, la verdad que para ser la primera parada, fenomenal. Vamos a por la segunda parada, que es el mirador del Palacio Real o algo así que vamos a ver qué tal. Pues salimos de aquí del templo de Devot. La verdad es que os debo de decir que ha estado muy guapo, ¿eh? Me ha encantado. Creo que si venís a Madrid y tenéis un ratito por el centro, tenéis que pasaros. Ya os digo que es que está al lado de Plaza España, o sea que es que merece completamente la pena. Vale, pues esta es la segunda parada, señores, el mirador del Palacio Real. Bueno, a ver, en realidad eso de ahí no es el mirador del Palacio Real, es el Palacio Real, pero ahora voy yo a buscar el mirador. Espero que no esté cerrado por ser de noche, pero en realidad, aunque la noche, como veis, es cerrada completamente, son solo las 6:30 de la tarde, o sea que espero que esté abierto, así que vamos para allá. Pues chicos, no es lo que hemos venido a ver, realmente hemos venido a ver el mirador del Palacio Real, pero es que el Palacio Real es una pasada, ¿eh? O sea, es de lo más bonito que he visto por Madrid. Nunca había estado tampoco, ya es el segundo destino en el que no había estado, ni en el templo de Devot ni aquí, y hostia, es que es precioso, la verdad. Además, como veis, por toda esta zona hay gente paseando y la verdad es que es un sitio bien agradable para venir por aquí. Muy tranquilo, poco ruido, y eso que estamos en plena Navidad, que si vais ahora mismo a Gran Vía no cabemos, pero fijaros que por aquí puedes pasear tranquilamente, así que un sitio que me ha gustado muchísimo, la verdad. Vale, pues nos ha vuelto a pasar otra cosa que hay, que merece la pena ver de camino hacia el mirador, es la Catedral de la Almudena. La verdad, no tenía ni idea de que estaba aquí, tampoco la había visto nunca, y también os digo que es otra cosa súper bonita. La verdad, se supone que el mirador está ahí al fondo, y no me esperaba encontrarme con la catedral, la verdad, pero bueno, ahí la tenéis. Otra cosa más para ver, Catedral de la Almudena. Una cosa buena que está teniendo este viaje es que más allá de las 10 cosas que nos está mandando ver ChatGPT, estamos viendo un montón de cosas, porque ya os digo, o sea, la catedral esta está muy guay. Y yo nunca la había visto tampoco, o sea que me reitero, toda esta zona del Palacio Real, la verdad es que es un sitio que merece completamente la pena ver, porque es que hay un montón de cosas para ver, y sobre todo lo que más flipado me tiene, que luego me vais a entender a lo que me refiero, y eso que vamos a ir relativamente tarde. Fijaros, o sea, es que se puede pasear por aquí súper tranquilamente, o sea, esto no es Madrid a 17 de diciembre, tío, es otra cosa, ¿sabes? Fijaros, un sitio súper guapo. Bonito, tranquilo, agradable, todo lo que se necesita cuando quieres ver un monumento, la verdad, o sea, es que no puedo deciros otra cosa. Ah, bueno, mirad, y por aquí se ve como la parte de atrás del Palacio Real, o sea que realmente esta zona, joder, me está encantando. He venido a ver el mirador y no sé si el mirador va a ser lo que más me va a gustar de aquí, porque de verdad que es que hay cosas que están muy guapas. Por aquí, Catedral de la Almudena, Piqui, por aquí, la parte de atrás del Palacio Real. Este plano de la Catedral de la Almudena, que podría ser la miniatura del vídeo, Vale chicos, pues este es el mirador del Palacio Real. Os tengo que ser sinceros, la verdad es que de toda esta zona os diría que es lo que menos me ha impresionado. No es que no sea bonito, es bonito, y las vistas están muy bien, la verdad, pero es que, sinceramente, si comparo las vistas de esto, quizá por ser de noche, no lo sé, con las vistas de aquí, sinceramente, me parece más bonita la vista hacia aquí. Me imagino que quizá la clave del mirador no es tanto las vistas, sino toda la zona, ¿verdad? Por aquí ver la Catedral de la Almudena y por ahí pues las vistas. De esta zona la verdad es que no creáis que ChatGPT me dice mucho. Desde aquí tienes unas vistas brutales de los jardines Campo del Moro. Lo que pasa es que, claro, los jardines Campo del Moro ahora mismo están oscurísimos, así que no vais a poder ver nada. Y también dice que el Palacio Real iluminado de noche es majestuoso, y eso tengo que reconocer que es verdad, lo habéis estado viendo y era preciosa esta zona. En los jardines no se ven mucho, así que quizá este lugar es más apropiado para que vengáis. Me imagino que al atardecer tiene que ser una buena guapada. Así que nada, segunda parada del camino vista. La verdad que me ha encantado toda esta zona. Os diría que lo que menos me ha gustado es el mirador, pero pues oye, también está bien guapo. Así que, mirador del Palacio Real, señores. Vale, muy importante, antes de seguir a la tercera parada y con la Almudena de fondo, quiero primero que si te está gustando le des un like, eso es lo más importante. Suscríbete, compártelo y esas cosas, por favor, que eso es clave para mí. Y segundo, y te diría que incluso más importante,
por favor, si eres de Madrid, vives en Madrid, conoces Madrid, lo que sea, quiero que me dejéis también sitios que quizá no sean tan típicos para poder ver por aquí. Porque al fin y al cabo lo que me estoy dando cuenta, y es lógico, es que ChatGPT me está enseñando las turistadas. Es decir, si eres de Madrid, vives en Madrid, conoces Madrid, lo que sea, déjame en comentarios lugares que debería de ir y así podemos hacer 10 lugares que me recomienda ir la gente de Madrid o algo por el estilo, que eso creo que puede estar incluso más guapo. Así que eso, like, suscríbete, comentarios si eres de Madrid y vamos a por la Plaza Mayor. Sinceramente, uno de los sitios que más me ha gustado, la verdad. O sea, no conocía para nada esta zona de Madrid y os tengo que reconocer que es un sitio súper agradable y de verdad destaco mucho el hecho de que hoy, 17 de diciembre, que en 17 de diciembre Madrid está a reventar por todos lados y este es un sitio agradable para pasear. Así que, de verdad, si venís a Madrid, venir a ver el Palacio Real. No sé si tendrán visitas y si se podrá ver incluso mejor, pero la verdad es que merece la pena, ¿eh? Señores, la Plaza Mayor de Madrid. La verdad es que ciertamente es bonito, pero quiero hacer hincapié en lo que os comentaba antes. Fijaros, la diferencia entre la zona de la que venimos y esta zona. Esta zona está a reventar de gente y todavía no hemos llegado a la peor parte. Sí que es cierto que está bien bonita en Navidad la Plaza Mayor, la verdad entiendo que venga tanta gente a verlo. De hecho, mirad, si os dais cuenta, por esa zona de ahí hay como un mercado navideño, que eso no suele estar durante el año, evidentemente, y la verdad es que es muy bonito, lo único que es que está a reventar. Así que vamos a echar un vistazo. Creo que en esta toma se ve la cantidad de gente que hay en Madrid por estas fechas. Venga, chicos. Adiós, chicos. Bueno, mirad, estoy exactamente en el centro de la plaza, ahí está el caballo de la plaza y es que, bueno, mirad, gire por donde gire, está a reventar de gente, pero bueno, es que es lo que hay, o sea, es que yo creo que todos hemos venido aquí en algún momento de nuestra vida por estas fechas. Yo me acuerdo que de pequeño yo venía con mi familia, con mis abuelos y con mis padres a ver Cortilandia, que es como un espectáculo de luces para niños que hace el Corte Inglés, o sea, me refiero, es normal que esto esté así. Y lo que os digo, no es lo más petado, ¿eh? No es lo más petado, pero vais a ver que según me acerco, por ejemplo, a los puestos, pues empiezo a estar rodeado de gente, literalmente. Mirad, voy a pasar por una de las callejuelas de los puestos para que veáis que yo creo que se verá mejor alrededor mío la cantidad de gente que se va a remolinar. Fijaros. Porque verdaderamente hay mucha gente, o sea, tienes que estar pendiente, tienes que estar mirando para todos lados, hay muchos niños, muchos padres, pues en fin, lo típico de la Navidad, ¿no? Mirad, os voy a enseñar una calle de las que entra y sale, que la verdad es que es increíble, casi me choco, porque tiene unas luces preciosas, ¿eh? Mirad. Pues esto ha sido la Plaza Mayor. Como curiosidad, nada, simplemente os puedo decir que fue construida en el siglo XVII, que en Navidad se llena de gente. Así que nada, nos vamos a la cuarta parada del recorrido que ChatGPT ha planeado y en este caso nos vamos a la Puerta del Sol, así que vamos para allá. Chicos, la Puerta del Sol. Es que se define por sí misma, ¿no? Centro absoluto de la ciudad. Ahora os voy a enseñar las dos cosas que ChatGPT quiere que os enseñe de aquí, que es la Estatua del Oso y del Madroño y el kilómetro cero, así que vamos a ir a verlo, pero vaya, no puede haber más gente, la verdad. Aún así, creo que si vienes de turismo, que haya tanta gente tampoco es algo que sea tan horroroso, ¿no? Supongo que es más horrible para la gente que vivimos aquí, que muchas veces pues te molestan y ya está. Lo dicho, os voy a enseñar el kilómetro cero, os voy a enseñar
Ahí veis a Mickey Mouse. Y no le he hecho mucho caso porque si no, probablemente me pida dinero. No es que yo sea un borde, es que si le hago caso entonces me va a pedir dinero, así que no le hago caso, lo habéis visto. Hay muchísima gente también disfrazada de todo tipo de cosas, pero es lo que te digo, es que se te acercan y te piden pasta, así que paso de darle. Y lo dicho, vamos a ver el resto de cosas de la Puerta del Sol. Vale chicos, pues esta es la cuarta parada, este es la estatua del oso y el madroño, que además es el escudo de Madrid. Así que ya sabéis, si venís a Madrid, este es un sitio por el que tenéis que pasar. Sí que es verdad que yo este lo conocía, no os voy a engañar. Yo en la Puerta del Sol he estado 1000 millones de veces. Así que bueno, el escudo de Madrid, el oso y el madroño, y la gente simpática saludando. Así que eso, vamos a por el kilómetro cero y os cuento alguna curiosidad más si queréis de la Puerta del Sol. Ok, pues eso que estáis viendo ahí es el kilómetro cero de todas las carreteras de España, es decir, todas las carreteras nacen de ahí. Este es el kilómetro cero de la red de carreteras españolas y tengo la intención de enseñaros la placa, pero si se sigue metiendo todo el mundo no la voy a sacar, no voy a estar haciendo cola. Entonces vamos a ver si en 5 minutillos o así se quita la gente y si no, pues os busco una foto de internet. Porque ya os digo que es que en Navidad estas cosas aquí por Madrid son imposibles. Kilómetro cero. Bueno, además del oso y del madroño y del kilómetro cero, este es el reloj que da las campanadas de Nochevieja, el reloj de la Puerta del Sol. Supongo que muchos los que seáis de España conocéis este reloj de 1000 sobras, pero bueno, es probablemente lo más emblemático de la Puerta del Sol, junto con el oso y el madroño y junto con... Bueno, es que todo es emblemático aquí, porque el cartel de Tío Pepe también es famosísimo, el reloj de la Puerta del Sol, el kilómetro cero, el oso y el madroño. La verdad es que esta zona sí que la conozco yo y toda España, la verdad. Pero bueno, os la quería enseñar igualmente. ¿Qué puedo decir, chicos? Esto es la Puerta del Sol. La verdad, yo no os voy a engañar, que es uno de los sitios que a mí más me gusta de Madrid. Lo he visto 1000 millones de veces. Es verdad que ahora en Navidad es un poco abrumador, pero no me digáis que no tiene ambiente navideño este lugar. Eso es innegable. No tengo ninguna curiosidad más para contaros, salvo que por lo visto este reloj, que es el reloj que da las campanadas, es el reloj de la torre de correos, o el reloj de correos, o algo así, me ha dicho ChatGPT. Y mirad, simplemente quiero enseñaros una cosa más, que es que la estoy viendo yo y es que le mete miedo al diablo. A ver si se ve bien así. Fijaros la cantidad de gente que hay en esa calle, ¿vale? Simplemente eso, es que es para que os hagáis una idea de lo que es venir por aquí en Navidad, pero lo dicho, a mí es un lugar que me encanta, no os voy a engañar. A ver, me estoy dando cuenta que realmente Gran Vía no sale en la lista de cosas que ChatGPT supone que merece la pena ver en Madrid. Entonces, como estamos absolutamente al lado, pues vamos a ir a verlo. Esto no sale en ChatGPT, esto es un añadido mío, pero es que hay dos motivos por los que quiero que la veáis. Primero, porque me da igual ir desde un sitio que desde otro, porque en cualquier caso voy a ir en metro. Y segundo, porque es que quiero que veáis cuánta gente hay, la verdad. Porque es que si no lo veis, no me creéis. Hay mucha gente. Entonces, bueno, os voy a enseñar Gran Vía ya que estamos, el típico cartel de Schweppes, vamos a ver también las luces de por aquí y eso, aunque no lo diga ChatGPT porque hombre, ya que estamos, si pasáis por la Puerta del Sol, pues ir a ver la calle Gran Vía, que es una de las calles principales de Madrid y que merece la pena ver. Es verdad que ahora en Navidad, para variar, está muy llena de gente, pero vamos, que yo si viniera a Madrid sí que vería la calle Gran Vía junto con la Puerta del Sol, ¿vale? Ah, bueno, una cosa bastante curiosa, estoy exactamente en la Plaza del Callao y una curiosidad de la Plaza de Callao en Madrid es que mucha gente que hace vídeos para internet como yo viene aquí a hacer sus vídeos, ya sea hablando con gente, preguntando y esas cosas. Si te pasas por allí te encuentras con un montón de gente con cámaras haciendo los mismos vídeos que yo, vlogs, preguntas, entrevistas por la calle y todo eso, y es bastante curioso de ver, que se me había olvidado, que me parece una cosa también bastante llamativa. Así que nada, vámonos para el metro. Vale, pues estamos en el metro, la verdad. Creo que es tan monumento de Madrid como cualquier otra cosa.
es de las cosas más útiles y que más se utilizan cuando vives aquí, la verdad. Pasa a ser un personaje más de esta ciudad, forma parte completamente de la vida de la gente que vive aquí. Podéis entender la importancia que tiene y sí que quería que eso quedara de relieve, aunque ChatGPT no haya dicho nada al respecto. Creo que si vienes a Madrid, una de las cosas que tienes que hacer es montar el metro. De hecho, yo me acuerdo cuando yo vine a Madrid de pequeño que una de las cosas que más me llamó la atención y que más disfruté fue montar el metro, así que si venís, montad el metro. Vale chicos, pues quinta parada del día, la fuente de la Cibeles. Es una fuente en la que se ve a la diosa Cibeles en un carro tirado por leones. ¿Qué más os puedo contar? Que es el lugar al que viene a celebrar las victorias el Real Madrid y es un sitio que la verdad que merece mucho la pena ver porque por aquí hay muchas cosas para ver. Primero, evidentemente la fuente. Además es que el edificio que está detrás es el Ayuntamiento de Madrid. Me parece que antaño, si no estoy equivocado, era el edificio de Correos, pero ahora es el Ayuntamiento de Madrid y es que es un sitio que mola mucho porque tienes la fuente de la Cibeles, que es bien bonita, aunque yo sea del Barça hay que reconocerlo. El Ayuntamiento de Madrid, que a mí me encanta, me parece un lugar súper bonito, la verdad. Y además es que por aquí está el Banco de España. Eso de ahí es el Banco de España. Entiendo que ChatGPT me haya mandado para aquí porque lo cierto es que en esta zona tienes un montón de cosas para ver. El Banco de España, la Cibeles, el Ayuntamiento. Vale, chavales, pues os cuento. Por hoy vamos a acabar aquí y mañana sigo porque se me han acabado las 3 baterías. Es algo que no me había pasado en la vida, pero hoy me ha ocurrido. Así que seguimos mañana. Por favor, si has llegado hasta aquí, déjate un like, suscríbete y te lo vuelvo a repetir. Por favor, si eres de Madrid, dime sitios para ver en Madrid que solo sabría un madrileño o una persona que lleva muchos años viviendo aquí, porque es que los sitios me están encantando, pero es que son los típicos sitios turísticos de Madrid, lo que ChatGPT me ha recomendado. Entonces está bien para este vídeo lo que ChatGPT nos recomendaría, pero me encantaría poder hacer un vídeo enseñando sitios de Madrid míticos de verdad que solo un verdadero madrileño conocería, ¿vale? Así que por favor no dudéis en dejármelo en comentarios y nos vemos mañana, chavales. Vale chicos, primera parada del segundo día, ChatGPT nos trae al Retiro. A ver, el Retiro tiene millones de puertas por las que podríamos entrar. Esta es la que más cerca me ha pillado desde donde he salido, de hecho vengo con el pulmón fuera porque he venido andando. Y nada, vamos a verlo. Creo que dentro hay varias cosas que quiere que veamos, así que vamos a ello. Primera parada, Parque del Retiro, let's go. Vale chicos, pues estamos dentro, la verdad, me estoy dando cuenta de que esto es como un parque gigante, literal. Pensaba que íbamos a entrar y ya nos íbamos a encontrar con el mítico estanque y tal y cual. Como veis, nunca he estado en el Retiro, es la primera vez que vengo por aquí. Y es que vais a ver, mirad. Es como un parque lleno de calles por las que puedes entrar y salir. Y supongo que alguna de ellas te lleva hasta el estanque. Pero ¿cuál es la que te lleva hasta el estanque? Pues suerte. Sinceramente, este sitio me parece espectacular para venir a dar un paseo en cualquier momento del día. Supongo que por la noche tiene que ser también bien bonito, aunque lo cierto es que no veo ninguna farola, pero me imagino que sí que estará iluminado. Y nada, es que es enorme, o sea, puedes venir a dar un paseo cuando quieras, puedes venir a correr, puedes venir a simplemente sentarte, hay mucha gente sentada en los bancos de chill. Está muy bien. Lo que ChatGPT quiere que veamos realmente es el estanque. El estanque y una estatua o algo así, o el estanque y el Palacio de Cristal. Pero vamos, es algo concreto dentro del Parque del Retiro, que es lo que estoy buscando. Me imagino que tarde o temprano lo encontraré, pero mirad, es que como veis, son como calles. Parece como el laberinto de Harry Potter, pero con los setos bajos. Vale, creo que ya lo he encontrado. Luce que por allí, aquel claro, va a ser lo que estamos buscando, así que vamos hacia allá. Vale, señores, pues hemos llegado. Hemos venido por ahí, que es como que aquí hay asfalto ya, o sea, no es como por donde veníamos antes, que eran todo calles como de tierra, sino que aquí ya está todo asfaltado. Y fijaros, hay como varias vías, digamos, que confluyen aquí. La verdad es que esto es gigante, o sea, yo no sabía que era grande, pero no me lo esperaba tan grande.
os quiero enseñar un sitio en concreto, que es que está todo guapo desde aquí, la verdad. Que es como que apuntando por una de las calles ves como... Pues mira, no sé qué será, pero es como un palacio, mirad. Fijaros qué guapo, ¿eh? No sé qué es, la verdad, pero me gusta. Y como veis hay 1, 2, 3 y esa que es por la que hemos venido nosotros. Y aquí está ya el estanque, que es lo que estábamos buscando, así que vamos hacia allí a ver qué es lo que se supone que tenemos que ver, pero vaya, ya os puedo adelantar que está muy guapo. Vale chicos, pues este es el estanque del Parque del Retiro, este es el sitio al que ChatGPT nos quería traer y la verdad, es de los que más merece la pena de los que hemos visto en este viaje. Es un sitio precioso, súper tranquilo, está lleno de animales, o sea, parece increíble que esté en el centro de una ciudad tan grande y la verdad es que merece la pena verlo, es muy bonito. Pues os puedo decir que el monumento ese que veis ahí es un monumento a Alfonso XII y os puedo decir también que ahora vamos a ir al Palacio de Cristal, que es un palacio de vidrio del siglo XIX. Parece ser que, una vez más, nos hemos equivocado porque aquí hemos venido por la tarde y parece ser que el momento perfecto para venir es por la noche. O sea, lo hemos hecho al contrario que ayer, pero sí que os digo que este es una parada obligatoria si venís por aquí, la verdad. O sea, merece la pena verlo, las cosas como son. ChatGPT ha acertado. Pues este es el Palacio de Cristal, chicos. A ver, estaba claro que tarde o temprano nos iba a pasar lo que nos ha pasado aquí, que es que está en obras. O sea, eso tenía que pasar antes o después de todas las visitas que hemos hecho. Dicho esto, me parece un sitio que la verdad es súper bonito. Me parece que el Parque del Retiro es un sitio al que hay que venir sí o sí. Quizá no me parece un sitio tanto para venir a visitarlo, aunque también, sino para venir simplemente a dar un paseo. Pero la verdad es que me ha gustado. De todos los sitios que he visto, os diría que probablemente este es uno al que vuelva muy a menudo a pasear, a tomar algo, a pasar la tarde, porque la verdad es que es un sitio súper agradable. Y una cosa más, y es que seguramente el Palacio de Cristal por la noche se ilumine todo y quizá merezca más la pena verlo, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, esto ha sido el Parque del Retiro, el Palacio de Cristal y el estanque, y nos vamos al Puente de Arganzuela, que es nuestra siguiente parada. De momento mis 10 es a ChatGPT y además la siguiente parada no la conozco, así que bastantes ganas, vámonos. ¿Pero tú qué eres? Yo creo que los pájaros esos verdes son igual de madrileños que yo, ¿eh? ¡Hola! ¡Un pavo real! ¡Hostia! Vale, chavales, puede que esto haya sido una paletada histórica, pero te juro por Dios que no sabía que había aquí estos chismes. ¡Hola! ¡Hola! Claro, sería la hostia que esto abriera la cola, pero para eso se tiene que cabrear, me imagino. Claro. La verdad que me gustaría quedarme hasta que el pavo abriera las alas, porque en algún momento lo va a hacer, pero el problema es que no tengo tiempo si no queremos que se nos vaya el sol. Estoy yendo, ya sabéis, hacia el Puente de Arganzuela, que está más lejos de lo que me esperaba, pero de repente por la salida que estoy saliendo hay un edificio que está guapísimo, parece, no sé, como un edificio de un lugar posapocalíptico, ¿verdad? Parece como si fuera el único edificio que queda en la faz de la Tierra y toda la humanidad estuviera refugiada ahí. Fumadas que me dan mientras visito Madrid. Vámonos para Arganzuela, chavales. Hay que coger un bus. Vale chicos, pues hemos llegado a la siguiente parada. Este es el Puente de Arganzuela. Está situado en la zona de Madrid-Río. La verdad que tengo que decir que esta es una de mis zonas favoritas de Madrid. De hecho, cuando Claudia y yo estuvimos buscando piso, prácticamente todos los pisos que buscamos estaban por esta zona de Arganzuela. La verdad es que es un lugar súper tranquilo, súper bonito. Y debo de decir que aquí le tengo que dar mi punto a ChatGPT porque siento que es un sitio que no es tan turístico como los que hemos estado viendo estos días. A pesar de que me imagino que lo será, siento como que es una cosa que forma más parte de la ciudad y dentro de lo impresionante que es, que pasa más desapercibido quizá, ¿no?
Entonces, la verdad es que es un sitio de los que más me ha gustado, de los que hemos visitado, y además creo que hemos tenido la suerte de venir aquí a verlo a la hora perfecta, porque está justo atardeciendo y ya sabéis que estos colores pues son oro para grabar vídeo, así que muy contento. Esta zona la verdad es que está muy bien, chicos. Las cosas como son, es un sitio muy tranquilo, muy guay. Y creo que aquí en el puente de Arganzuela es un buen lugar para deciros que si el vídeo os está gustando, que le deis un like, que os suscribáis, que me dejéis algún comentario y esas cosillas, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Siguiente parada. Vale, chicos, pues aquí empieza la última parada del itinerario que nos ha hecho ChatGPT sobre Madrid. Aquí empieza el Paseo del Prado. Es una de las cosas que nos decía que viéramos. Además, me imagino que por la iluminación navideña. Lo vamos a pasear de arriba abajo y os lo voy enseñando porque la verdad es que me imagino que no hay nada concreto que enseñar, aunque bueno, como que hacía referencia a las fuentes. Si sigues todo recto llegas a la Fuente de Neptuno, si sigues un poco más llegas a Cibeles. No sé en qué momento deja de ser el Paseo del Prado porque es una calle larguísima. Lo que sí os voy a enseñar es la plaza en la que estoy, que es, no sé cómo se llamará esta plaza, la verdad, pero bueno, es la plaza de Atocha, o sea, desde aquí estoy viendo la estación de Atocha, que os la voy a enseñar y esas cosas, y luego pues os enseño el resto del Paseo del Prado. Vale, esto es lo que os decía, esto es lo que os quería enseñar, es que eso de ahí es la estación de Atocha. Eso sí que es más mítico que la madre que me parió, es imposible que nadie de España no conozca la estación de Atocha. Creo que todos hemos tenido que pasar por ahí alguna vez, salvo que vivas en una cueva, así que la estación de Atocha. Voy a cruzar la calle porque hay otra cosa que para mi gusto es todavía más digna de ver, que es el Ministerio de Agricultura que está ahí, para que me entendáis. Vale, pues esta guapada de aquí es el Ministerio de Agricultura. La verdad es que esta plaza a mí me flipa. Ahora os voy a dar una vuelta, vamos, una vuelta, os voy a enseñar esa zona de ahí porque también mola un montón. Y hacia allí empieza el Paseo del Prado, así que vamos hacia allá. Os voy a enseñar un poco más de esta plaza, porque la verdad es que está muy guapo, porque hay un montón de cosas, pero joder, mirad qué guapo está este edificio. Es que a mí me flipa, las figuras esas de arriba son una fumada. Mira, ya que estoy aquí os voy a soltar un poco de data de historia que me cuenta el ChatGPT. Este impresionante edificio fue inaugurado en 1897 y su construcción estuvo a cargo del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez Bosco, el mismo que diseñó el Palacio de Cristal en El Retiro, que hemos estado esta tarde allí. Os puedo decir también que las esculturas de la parte superior son un grupo de cuadrigas aladas que representan la gloria y el progreso de la agricultura. Estas esculturas de bronce son obra del artista Agustín Querol, un destacado escultor de la época. Mirad, es que fijaros, tal y donde yo estoy, tienes ahí el Ministerio de Agricultura, aquí la estación de Atocha, ahí un árbol de Navidad, ahí una fuente que no sé de qué será, y allí, esa calle de allí, es el Paseo del Prado. Entonces es que es lo que os digo, esta plaza está muy guapa. Como veis, tienes cosas para ver por todos lados, así que sí, creo que esta plaza merece la pena verla. Bueno, y visto todo esto, vamos hacia el Paseo del Prado. El tema es que el Paseo del Prado pues es una avenida gigante, entonces no sé cómo lo podemos hacer. Lo que voy a hacer es que voy a poner la cámara por ciertas partes del Paseo del Prado. A ver, chicos, quiero que mientras vamos paseando por aquí, si hay algo curioso me voy a parar a enseñároslo y creo que esto lo es, desde luego. El dinosaurio del Caesaforum es un Allosaurus. Ahí os quedáis el dato curioso. Dinosaurio del Caesaforum. Venga, va, chavales, que esto es muy fácil. ¿Qué es probable que te encuentres en el Paseo del Prado? Pues efectivamente, el Museo del Prado. La verdad, este edificio sinceramente creo que está a la altura del Palacio Real, de bonito. Lo que pasa es que por aquí hay tantísimos árboles que como que no se ve de manera tan señorial, por así decirlo. Mirad, a esto es a lo que me refiero. Si os dais cuenta, por ahí hay árboles, aquí está la explanada de la que os hablo, y por aquí sigue allí pidiendo árboles. Entonces es como que hasta que no llegas a este punto no lo ves en todo su esplendor. Mirad, a esto es a lo que me refiero. Si os dais cuenta, estoy, nada, a escasos 10 metros de donde he grabado el vídeo anterior. La entrada es esa, y si os fijáis,
Aunque es muy bonito, es cierto que los árboles le quitan esa posibilidad de verlo entero en todo su esplendor y darte cuenta de lo señorial que es este edificio, pero si no, estoy seguro que estaría al nivel del Palacio Real, porque es precioso, de verdad, ¿eh? Además, decir que este museo creo que tiene visitas gratuitas algún día de la semana, así que, mira, de hecho, no os voy a dejar con la duda. Oye, Siri, ¿qué días son gratis las visitas al Museo del Prado? Pues básicamente el Museo del Prado es gratuito el primer sábado de cada mes, así que ya sabéis, si queréis ir alguna vez al Museo del Prado si os pilla por Madrid, el primer sábado de cada mes es gratis. No quería dejaros con la duda. Seguimos con el Paseo del Prado. Vale, pues siguiendo por el Paseo del Prado te encuentras con esta plaza, que también es muy importante porque esa estatua que veis ahí que está tapada, la estáis viendo, es la estatua de Neptuno, que es donde viene a celebrar sus triunfos el Atlético de Madrid. Es una estatua mitiquísima de Madrid, lo que pasa es que, por desgracia, está restaurándose. Ya es la segunda cosa que pillamos así junto con el Palacio de Cristal, entonces bueno, pero es otra de las cosas curiosas del Paseo del Prado. Y no es la única, porque otra curiosidad que tiene este paseo es que aquí está Neptuno, que es donde celebra sus títulos el Atlético de Madrid, pero si seguís esta calle, que la voy a seguir, que es el Paseo del Prado, si sigues nada, 10 minutos o incluso menos, llegas a Cibeles, que es donde estuvimos ayer, que es donde celebra sus triunfos el Real Madrid. O sea, Paseo del Prado, entiendo que ChatGPT te lo recomiende porque es que tienes 400 cosas para ver por aquí, la verdad. Así que, lo dicho, eso de ahí es la estatua de Neptuno, que si no estuviera en obras, podríais ver donde el Atlético de Madrid celebra sus triunfos. Vale, chicos, otra de las curiosidades que se pueden encontrar ahora mismo por el Paseo del Prado y creo que por más zonas de Madrid es una especie de evento o de exposición que hay de las meninas de Velázquez. Fijaros, ahí hay una y sé que durante todo el paseo hay un montón de ellas, la verdad. No sé exactamente dónde están, si vemos alguna más os la enseño mientras paseamos, pero bueno, esta desde luego no tiene pérdida. Sé que en Colón hay otra, lo que pasa es que nosotros creo que no vamos a llegar hasta Colón, porque a partir de Cibeles me parece que la calle empieza a llamarse Paseo de Recoletos. Pero bueno, si venís por aquí en estas fechas, podéis aprovechar para buscar todas las meninas, que creo que puede ser una cosa divertida. Vale, chicos, pues hemos vuelto a Cibeles. Estamos exactamente del lado contrario de donde estuvimos ayer. Ayer veíamos la fuente del otro lado y hoy estamos del lado contrario porque hemos terminado el Paseo del Prado. Según el GPS, a partir de Cibeles, si sigues hacia allá, se llama Paseo de Recoletos y llega hasta Colón, así que nosotros nos vamos a quedar por aquí. Si os dais cuenta, nosotros ayer estuvimos del otro lado de la fuente. Fijaros, justo aquí está el Ayuntamiento de Madrid, si lo veis. Y si siguiéramos por ahí, nos meteríamos en el Paseo de Recoletos, ¿vale? Y hacia allí vuelve a empezar el Paseo del Prado, que llega hasta Atocha, donde empezamos el paseo. Pues esta ha sido la última parada del itinerario que ChatGPT nos ha hecho para conocer Madrid. La verdad es que ha estado bastante guapo, ¿eh? Las cosas como son. Vale, chicos, pues hemos vuelto donde empezó todo, al Jardín Botánico. Vamos a acabar el vídeo por aquí, aprovechando que además el Jardín Botánico también está en el Paseo del Prado, así que es otra de las cosas que podéis ver si venís por aquí. Y esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejaros un like, suscribiros y esas cosas. Y además me podéis dejar en comentarios qué os ha parecido la visita. ¿Creéis que ChatGPT me ha llevado a sitios demasiado turísticos? ¿Creéis que son sitios que merece la pena ver? ¿Qué os ha parecido? Yo tengo que reconocer que la verdad es que lo he disfrutado mucho. Y por favor, os lo pido una vez más, si sois de Madrid y os gustaría que este vídeo se repita con lugares que vosotros me digáis, lugares verdaderamente madrileños y escondidos, por favor, dejadme en comentarios lugares que tengo que visitar y no dudaré en hacerlo.